Buenas noches. Si nos ponemos a atender un tema, por el otro se nos pasan los caballos por las tranqueras. Ya tiene el Consejo de Participación Ciudadana, Superintendente de Control Económico y Supervisión Social de no sé qué hierbas. No puedo darles una opinión sobre si eligieron a la mejor de las tres que se presentaron. Porque hay una urgencia mayor, pero no única, en la cual, como van a ver a lo largo del programa, en opiniones de Ramiro García Falconi, Andrés Páez, Leonardo Stag, Pamela Aguirre, entre otros, y el penalista Julio César Cueva. La joya de la corona está en la Fiscalía. Dan por hecho que la fiscal se va pronto, sea por el juicio político o sea porque su periodo fenece a principios del próximo año. Y no quieren otra fiscal como Diana Salazar. Pero quieren algo más. Lo dijo Juan Esteban Guarderas, abogado, consejero del CPCCS. Quieren hasta la posibilidad de un narcofiscal, porque han hecho un reglamento que para calificar la inexistencia de probidad notoria solo exige que el postulante haya sido condenado con sentencia ejecutoriada por corrupción. Es decir, un abogado de narcotraficantes, si cumple otros requisitos, puede ser candidato y puede ser fiscal. Un cómplice de narcotraficantes, si es inocente todavía ni siquiera está procesado, igual. Exageró Juan Esteban Guarderas. De eso y más vamos a hablar en los próximos 60 minutos. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos al tema, lo he denominado ¿qué pasa en el CPCCS en general? Y quisiera empezar por allí, no sin antes recordarle a ustedes algunos aspectos de Juan Esteban Guarderas. Trascendió primero a la opinión pública mucho como articulista del Comercio desde hace 12, 14 años, cuando el periódico existía. Acaba de cumplir 40 años desde licenciado en Derecho y máster en Finanzas y Estrategia. Director de la Fundación Lucha Anticorrupción, asesor ha sido el Consejo Nacional Electoral de Luis Verde Soto, colaborador en la organización Dale Diálogo Diverso, consultor de la Fundación Esquel. Y esto último no sabía, catedrático universitario, ¿dónde? En la UIDE. ¿Materia? Finanzas, mi pasión. Más que las leyes y la abogacía y la política. Me parto, pero me encantan los números. Soy un nerd de los números, Carlos, me encantan. Bueno, se parte el abogado Juan Esteban Guarderas procurando que haya un reglamento digno para fiscal general de la Nación. Antes de entrar en esa materia, responda a la pregunta del tema que nos ha convocado. ¿Qué pasa en el CPCCS? Bueno, Carlos, mira, es muy simple. Los partidos políticos meten las manos, meten las patotas donde no deberían meterlo, porque ese es un consejo que debería ser político, pero apartidista, y no lo es. Y la mayoría de decisiones se toman después de recibirse llamadas que vienen desde la Asamblea Nacional o desde Bélgica. Pero siendo eso cierto, hasta hace poco había una mayoría con la cual usted estaba que no se hallaba entregada a ningún partido, aunque era vulnerable a las influencias de los partidos. ¿Qué pasó luego? Bueno, criterios diferentes. Mira, por ejemplo, lo que pasó hace una semana que es gravísimo y doloroso para mí. Hace 2 semanas exactamente yo puse una moción para que iniciemos el concurso para renovar a los vocales de CNE. Correcto. Y hubo una mayoría de 4 que lo impidió, 4 de 7. ¿Cuáles? El bloque de 3 correístas, Verdugo, miembro de la Liga Azul, Yadira Santos, miembro de la Liga Azul, y Nicole Bonifaz, vicepresidenta de Allen Verdera, condenado por el Tribunal Contencioso Electoral. Y se sumó Michelle Calvache. Y con esos 4 votos impidieron que yo inicie el concurso. Entonces, ¿y usted se queja? Claro. ¿Usted que hizo posible que eligieran al abogado
Mario, es que se llama Godoy, como presidente del Consejo de la Judicatura, un abogado de lo que estamos criticando en narcotraficantes, cuando él dice que no conocía que lo eran en el 2010, porque sí en el 2014 trascendió aquello, y esa era una relación familiar que por entonces tenía. Con todo orgullo, Carlos, porque hay un tema. ¿Dice en serio que está orgulloso de haber hecho eso? Carlos, escúchame, mira. Sí, le estoy oyendo, ¿no se dio cuenta de su necedad? Usted insistió Carlos, en que haya que devolver toda la terna. No, claro que es por ahí. Y como no se pudo devolver toda la terna, ahora voto como me da la gana. Me absuelvo y viabilizo que haya este cambio en el CPCCS. Ese día, yo te mandé, el día que elegimos a Dunia, yo te mandé un chat de WhatsApp que te invito a que veas en tu WhatsApp. Lo vi. Que decía, el principal operador a favor de Dunia fue Cronfle, ¿a qué costo? Ese es mi mensaje hacia ti. Al día siguiente me enteré. Y yo decía que Dunia no, aquí quien dice cuando se habla soy yo. Aquí no está usted en el CPC, porque yo soy conductor del programa. Y yo me acuerdo haberle dicho también, no hay problema en que hagamos esto público, en que esta señora por lo menos no tuvo impugnaciones. ¿Cómo no va a tener padrinazgo? Usted mismo acaba de escribir que esto no es un grupo de santos. La auspiciaba y la promovía Cronfle. ¿No era el menor de los males el que había que elegir? Justamente. El lunes, cuando la elegimos, hubo un tema que es muy importante. Mira, todo el mundo quería a Dunia Martínez, pero yo le hago una pregunta clave, que es, ¿va usted a preservar este concurso de jueces de la Corte? Y ella me dice sí. Y yo fui el único de esa mesa que le cuestionó sobre ese tema. Y ella me dijo que lo iba a defender. Y ahora, Carlos, ¿estás viendo lo que está pasando con ese concurso de jueces? Ajá. Ahora, en retrospectiva, te soy franco, se están bajando el concurso de jueces y sí, me reafirmo en ese voto. También hablaremos de eso. ¿Por qué era importante para usted que se mantenga como estaba hasta ese momento el concurso de jueces de la Corte Nacional? No, a mí me parece que es un concurso que tenía muchas irregularidades. Te doy un ejemplo. Al revés, usted desde entonces veía que esto debía parar. Correcto. Y yo le cuestiono. Ella dijo que no mantendría eso si llegaba presidente del Consejo de la Judicatura. Dunia dijo, mantengo el concurso. Y yo le dije, pero hay irregularidades en el concurso, Dunia. Okay. Señora Martínez, hay irregularidades. Eso era antes de las pruebas de confianza. Eso fue el día que le elegimos, porque la mañana que le elegimos, que le eligieron con una mayoría de 2/7. Que usted facilitó. No. Que usted facilitó. Bueno, 2 votos, ok. Que usted facilitó. Ya. Ok. Esa mañana comparecieron al Consejo de Participación Ciudadana y expusieron sus planes de trabajo. Y yo fui el único que pregunté a los candidatos si iban a mantener el concurso de jueces. Qué bueno que hemos entrado en eso, porque es más actual que aquel otro. No, ya que estamos allí, y que usted lo usó para explicar, si no justificar su actitud. ¿Eso era antes de que se hayan tomado las pruebas de confianza? ¿Esto fue aproximadamente 2 meses atrás? No. Esto fue hace un mes. Fue después. Es la última etapa. Pero no se habían tomado las pruebas de confianza, que es cuando trascendieron esas irregularidades que usted dice que hubo desde el principio. No. Mira, hay 2 irregularidades gordas que hay que tomar en consideración. Por si acaso, estamos hablando del concurso de jueces para la Corte Nacional. Ahora, casi impugnado por todo el mundo. Gravísimo. Primer tema. Había un diseño de Wilman Terán que era horrible, que estaba ahí. La Constitución dice que para ser juez de la Corte Nacional tienes que tener 10 años de experiencia. Entonces Wilman Terán empezó a bonificar que a partir del año 11º tú tenías 1 punto por cada año de experiencia. Ajá. Conclusión, los jueces viejos estaban siendo los más opcionados. Correcto. Justo los que nosotros queríamos sacar. Okay. Si nosotros queremos renovar la institución judicial, Wilman Terán lo protegió. Ya, esa era una de las irregularidades. Otra. El otro es el que acabábamos de ver. Ya estaba sonando mucho cómo se hacía la calificación de los perfiles. Y ahora vemos cómo se tercerizó una empresa fantasma cuya sede estaba en el Comité del Pueblo en Quito, un barrio marginal. O sea, desde la fase de méritos hubo irregularidades. No solamente en la de confianza con lo que pasó. Por supuesto. Okay. Y entonces mi pregunta es, si usted perdió esa batalla, ¿por qué no siguió en la guerra? ¿Por qué no siguió denunciando? Ok. Aquí hay un presidente que yo no apoyé, que dicen que por mi posición ha sido elegido, con todas las aclaraciones que usted hizo entonces y amplía ahora, pero sigo la batalla contra el concurso. Usted no siguió batallando contra el concurso. Pero, Carlos, una vez que yo intento, que yo me abstengo y que me cae este tropel de críticas, ¿con qué legitimidad? Sí, ¿con qué legitimidad? Si yo decía Pío, ese Pío no iba a tener ninguna atención verídica. No iba a tener legitimidad. Yo tengo que saber dónde ataco.
Porque si es que yo me pongo... Lo que yo no puedo hacer, Carlos... O sea, usted supo medir sus tiempos y reconocer el repliegue para luego volver al ataque. Adivina quién me enseñó. Ajá. Entiendo. Y en eso, no porque lo hayamos conversado alguna vez, tiene razón. Parte de volver a ganar es saber perder. Hemos empezado por un tema inevitable que luego retomaremos. El concurso de jueces para la Corte Nacional. Solo quiero recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TVO, o 709 si prefieren señal de alta definición. En DirecTV es canal 194, allá puedes verlo, el monitor que está a la izquierda. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión, señal abierta, canal 9 solo en Manaví. En estas dos y todas las demás cableras del país, todas, gracias a RTU. Ven las distintas señales allí y debido a eso, llegamos aproximadamente a 40,000 hogares en el Ecuador. Adicionalmente, en radio, Centro, 101.3 FM, hace un par de días estuvieron de mañana ahí en Punto de Orden con Juan Javier Benetti, a Juan Esteban Guarderas. Paraguayas y Santa Elena, pero también con imagen, desgraciadamente. Ahora la radio se ve, uno no puede rascarse porque se ve. En todas sus plataformas sociales, a esta hora lo ven en Europa, que está amaneciendo, y me llaman por teléfono los ecuatorianos que se olviden que estamos en otra hora. Candela con K, en Manaví, 89.3 FM desde Puerto Viejo. En Riobamba, la bonita del centro del país, buena memoria, 89.3 FM. Tú estás pensando en otra bonita. Para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Estos dos. Dios. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Mañana no se pierdan el programa de Félix Narváez de 8 a 9. Y a las 9 hasta las 11, el debate de Centro Digital. Ahora, les hice un recuento de todos quienes han pasado por aquí las dos últimas semanas hablando del tema que nos convoca. Empecemos con un penalista, Julio César Cueva. ¿Cómo se controla la justicia? También a través de la Asamblea, porque los vocales del Consejo de la Judicatura responden a la Asamblea y usted acaba de ver lo que pasó. Bueno, la mayoría de hoy creo que es correísta, mañana habrá que ver cómo es, pero le voy a decir otra cosa, es que ahorita esa mayoría no está alineándose para traer a Correa, está alineándose para poner al fiscal general de la Nación. ¿Y sabe por qué? Porque si bien es cierto lo elige el Consejo de Participación Ciudadana, van a torpedear ese concurso para tener la excusa de poner un subrogante. ¿Sabe quién elige el subrogante del fiscal general? La Asamblea. El Consejo Nacional de la Judicatura. Perdón, el Consejo de la Judicatura. ¿Qué sería en este caso Toainga? No, que le voy a explicar. La fiscal, no lo que ocurre es que cuando se vence el periodo de la fiscal, lo que le van a decir es que ya no se puede quedar de largo. Entonces se tiene que ir. Entonces van a decir, pues tiene que subir el subrogante. Lo que le van a decir es que el subrogante fue elegido por la judicatura para reemplazarla a ella, y ella se van los dos. Y van a dejar vacantes los dos cargos. Y entonces tienen que nombrar un subrogante, porque no pueden nombrar un titular, porque eso le corresponde al Consejo por vía de participación, por vía de concurso. Y entonces lo que van a hacer es poner el titular, el subrogante, que usted ya sabe cómo funciona, es siempre de 4 años. Analicemos esa primera hipótesis. Echar abajo el concurso para fiscal general de la Nación o postergarlo puede terminar siendo peor la medicina que la enfermedad. Sí, Carlos. Mira, yo tengo que ser lo más ambicioso en mi gestión. Entonces, yo no me puedo plantear ya ex ante un fracaso, porque eso es un fracaso no del sistema, de mi gestión también. Y yo tengo que saber consensuar, yo tengo que buscar un alineamiento de voluntades para que avancemos con el concurso, pero siempre que sea un concurso íntegro. Entonces, lo siento, yo no puedo plantearme desde ahorita un fracaso del CPCSS en este concurso. Con otras cosas podemos fracasar. Con esto, jamás. Ok. Veamos entonces un segundo análisis de Pamela Aguirre, jurista que también estuvo recién aquí, constitucionalista. Estamos a puertas de un concurso que tiene que ser escrutado, en el que esperemos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dé el mejor reglamento posible, el que mayor transparencia ofrezca, y que además, y esto es súper importante, y un llamado a los penalistas coherentes de este país, que personas con el talante de Diana Salazar concursen en ese proceso para que llegue el mejor. Dígame nombres de 2 o 3 penalistas coherentes. Paulina Araujo. Una. ¿Sí?
Tenemos al doctor Encalada, Pablo Encalada, me parece que también es muy coherente. Siendo responsable, el Consejo debería aglutinar a aquellos académicos, a los penalistas, y debería convocar también a la sociedad civil. Es decir, es necesario que no solo los abogados estén inmiscuidos en este reglamento, sino la sociedad entera, porque efectivamente es un concurso importantísimo para continuar con la depuración en todas las instituciones públicas. Vamos a esta segunda hipótesis. ¿Es posible lo que reclama la doctora Pamela Aguirre, el mejor resultado posible para que llegue el mejor? Esta mañana o ayer, los politizados Martín Pallares y Roberto Aguilar decían que nadie pide el concurso perfecto, que no hay concurso ideal, que no pretendamos cosas absurdas, algo simplemente más decente. ¿Es viable? Mira, no puede ser direccionado, Carlos. Empecemos por ahí. Entonces, ¿qué es? No puede ser ya adicional. Direccionado. Es decir, así como en casos de corrupción direccionan los términos de referencia para que gane una persona, en el reglamento, y por eso esta etapa es tan importante, no se puede ya ir haciendo la medida como un traje a la medida para que le llegue la Fiscalía General a una persona. ¿Y se está haciendo eso? Mira, Carlos, ahorita lo que sí te puedo denunciar en este espacio frente al país, hay 3 cosas que huelen a pedo. ¿Qué son? Primero, el señor Augusto Verduga se paseó por el país haciendo una precandidatura con RC5. Él no puede decir que es neutro. Y que él esté adueñándose de este concurso. ¿Ha dicho que es neutral? Pero toda la vida. Sí, ¿sabes lo que dijo? No, en la sesión ha dicho que es neutral. Por supuesto. Cuando yo le dije eso en su cara, él me dijo, yo estaba viajando por el país para promover los mecanismos de participación ciudadana. O sea, claro. ¿Cree que usted y los demás somos estúpidos? Sí. O sea, este señor fue candidato a la presidencia de la República por la Revolución Ciudadana. Si se avergüenza de eso, es otra cosa. Con tus impuestos. Porque mientras él estaba recorriendo, cuando el señorito se paseaba por el país, tú y la gente que te ve, con nuestros impuestos, le financiábamos el salario de este caballero. Ese era un punto. ¿El otro? El segundo punto, mira, el miércoles él dijo que teníamos que ya aprobar el reglamento el viernes en su resolución. Es más, hay una cita, está puesto en el orden del día para el martes a las 3 de la tarde este punto. Sí. Y eso es una tamaña estupidez. Te voy a decir cómo se construye el reglamento. Lo van a hacer allí, está puesto en el orden del día, martes 3 de la tarde. Es decir, esta discusión es inoficiosa, es tardía o la van a ignorar y todo lo que ustedes digan lo van a pisotear. Martes a las 3, habemos reglamento. Sí, pero aquí viene lo más estúpido. Porque él quería que sea el miércoles, hace 2 días, para que hoy, viernes, lo aprobemos. ¿Y qué tenía que pasar en esos 2 días? Que se convoque a la mesa técnica, que la mesa técnica emita sus observaciones, que la coordinación jurídica emita un informe, que las observaciones de la comisión jurídica sean planteadas en un borrador. O sea, atropellar todas las etapas. Que el borrador sea... Batir récords de eficiencia. Pero aquí es el tema importante. 2 temas. 1. ¿Por qué esa velocidad supersónica? ¿Qué hay en el contexto político? Contéstese usted mismo, ¿por qué? Pues mira, absolutamente no lo sé, pero aquí es el tema. Nosotros tenemos 8 meses, hasta abril tenemos para terminar el concurso, ¿ok? Un concurso bien hecho se demora 4 meses. ¿Por qué tenemos 2 días para construir el reglamento? ¿Por qué? Es una barbaridad. Y el tercer punto que usted quería mencionar es un tema adicional. Mira, aquí es muy claro lo siguiente. Lo importante no es tener un fiscal rápido, es tener un fiscal íntegro. Y lo importante no es el tiempo, es la integridad y transparencia del concurso. ¿Qué es la integridad? Que ese concurso ¿Qué es la integridad? ¿Qué es un fiscal íntegro? Descríbelo, porque más adelante le pediré su definición de probidad notoria, pero ¿qué es la integridad? ¿Qué es un fiscal íntegro? Un fiscal íntegro es un fiscal que no se debe a intereses externos al bienestar del pueblo ecuatoriano, 1, que no responda a llamados desde la Asamblea Nacional o de partidos políticos, que defienda la ley a rajatabla. Y un concurso íntegro es muy similar, es un concurso que no está hecho a medida de un grupo de interés. ¿Diana Salazar es una fiscal íntegra? Desde mi punto de vista, sí. Desde el mío también. No es una fiscal perfecta, lo he dicho N veces. No es una fiscal completa, no es una fiscal infalible, no es una fiscal omnipresente, es íntegra. Y eso lleva innato el concepto de la honestidad, que es parte del concepto de la integridad mucho más cabal y completo. Pero usted dijo que habían 3 puntos oscuros. Así es. ¿El tercero es? Aquí tengo una hoja. 3 que huelen a pedo. Ese reglamento permitiría que cualquier hijo del tío de vecino se crea fiscal general del Estado.
Porque el concurso está hecho para ser lo más laxo posible. Aquí no podemos ser laxos. Te voy a dar algunos ejemplos. Sí, porque no. tú mencionas el de probidad. Hagamos los ejemplos cuando volvamos, ¿ok? Porque, entre otras cosas, los auspiciantes hacen posible este espacio. Enseguida retomamos esta discusión, más que entrevista, con Juan Esteban Guarderas, abogado, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y escucharemos también las posiciones que antes tuvieron aquí Andrés Páez y Leonardo Stag. Lo único que reitera la mayoría es el CPCCS debe eliminarse. Y hasta que eso ocurra, ¿van a permitir o resignarse a que ejerza su inmenso poder con una mayoría rearmada por el correísmo? ¿Todo reclamo queda en la prensa solamente? Si los sectores democráticos en general se rinden, todos, el país se lo toma el crimen organizado. Así que reaccionen, todos. Les recuerdo que el reprise del programa es por One Plus, Canal 14, el mismo número en todas las cableras que lo reproducen, solo que 48 horas después y a las 6 de la mañana, según dispone Yoconda Juez, que cumple 50 años, el 30 de este mes. Anticipadas felicitaciones. Ya dije que es al día siguiente, ¿verdad? 6 de la mañana y todo. Me faltaba recordar, tiene 4.000 vistas diarias, se dice ahora en streaming, y cerca de 100.000. Solo ese reprise al mes. El periódico digital Ecuador en Vivo lo reproduce en resumen, apenas concluye en su portada principal y portal de noticias. Y en el oriente salimos por Nina Radio, 104.7 FM, desde Puyo para Napo y provincias aledañas también al día siguiente. Ellos lo reprisan 24 horas después casi, a las 13 horas. Incorporemos el criterio de Andrés Páez al tema que estamos tratando sobre la elección de fiscal general de la Nación, como él le llama, la joya de la corona. El trofeo más apetecido es la señora fiscal general del Estado, sobre todo porque el Consejo de Participación aún no aprueba las bases o el reglamento para el nuevo concurso de fiscal con las correcciones que fueron sugeridas y por lo tanto parecería que no alcanzarán hasta mayo del 2025 a realizar el concurso. Y cuando ellos apuestan a tener un subrogante que evidentemente no será el doctor Toainga, apuestan a dejarlo al subrogante como titular de la Fiscalía por largo tiempo, como sucedió cuando salió Chiriboga de esa función. Entonces, hay un doble juego, ¿no? Por un lado contra el presidente, por otro lado contra la fiscal, y seguramente después vendrán tiros contra algunos consejeros del Consejo de Participación que no están alineados a la Revolución Ciudadana, y seguramente también por otro lado por el Consejo de la Judicatura a alguna consejera que ha sido renuente a agachar la cabeza frente a algunos temas que se han abordado ahí internamente. Los tiros han venido ya. Juan Esteban Guarderas tiene un juicio planteado ante el TCE y la consejera a la que seguramente se refiere Andrés Páez es Solanda Goyes del Consejo de la Judicatura. Pero retomando lo nuestro, esa era una hipótesis. La otra, para evitar lo que dice Andrés Páez, era retomar en el sentido correcto el concurso para fiscal con un reglamento digno, que usted le llama. ¿Por qué el tema de probidad notoria era sospechoso? Mira, Carlos, primero es una idiotez legal hacer que sea probidad igual a haber sido sentenciado. ¿Por qué? Porque la misma ley en muchas normas probidad separa. Igual a no haber sido sentenciado. Exactamente. A no haber sido sentenciado. Correcto. O sea, solo perderías tu probidad notoria si tienes una sentencia ejecutoriada en firme por un caso de corrupción. Ejemplo. Todos los demás son probos. Así es. O sea, las personas que están ahorita procesadas por metástasis, procesadas por purga, procesadas por conforme, las personas procesadas que están esperando la sentencia pueden llegar a ser fiscales generales de este país con ese criterio. Es decir, en ¿llegarían al extremo de postularse algunos? Pero como no, pues si el descaro es la norma en este país cuando son políticos corruptos. ¿Por qué se ofendió cuando usted dijo eso, Augusto Verduga? Mira, Carlos, no sé. La verdad es que no quiero entrar en esos ¿Porque lo asustó ya? bajezas. No. A ver, te puedo decir. Usted no dijo ninguna bajeza. No, y no lo voy a hacer porque yo soy un consejero de Estado de la República del Ecuador. Usted un dijo, consejero de Estado de la República del Ecuador. Usted dijo que podemos llegar a tener un narco fiscal. Sí. ¿En qué basa aquello?
Porque el reglamento que él propone tiene unos estándares tan bajos que permitiría que cualquier persona pueda llegar. Algunos ejemplos. No solo es de probidad notoria. Segundo, la Comisión Ciudadana resuelve las impugnaciones, pero si no las admite a trámite, nosotros no podemos hacer nada. ¿Qué quiere decir esto? La Comisión Ciudadana puede tratar una impugnación y el recurso viene a nosotros. Pero si la Comisión Ciudadana no admite a trámite ni siquiera, entonces ahí no hay cómo hacer nada. Yo puedo presentar la mejor y mayor impugnación, que si a ellos se les ocurre que no tiene sustento, en el momento en que no le dan curso, se acabó. Así es. ¿Qué más? Siguiente. Mira las prohibiciones que se establecen. Son las prohibiciones más básicas previstas por la ley. Pero ¿por qué no se mete, por ejemplo, las prohibiciones que están en el Código Orgánico de la Función Judicial? Por ejemplo, quienes hayan sido designados como jurados, como comisionados de las comisiones de elección por el Consejo de Participación Ciudadana. O quien, aquí sí, quien hubiese sido llamado a juicio por delito reprimido con prisión o reclusión o sentencia, o quien, por ejemplo, desempeñara un cargo en el sector público o por una representación popular. O sea, hay muchas más prohibiciones que no están. Y un tema adicional, en el reglamento de Verduga no se puede impugnar una candidatura por falsificar documentos o poner mentiras en el dossier de presentación. ¿Expresamente dice eso? Sí, claro, en el artículo 26 te lo puedo leer. Mira. A ver, ¿lo tiene ahí? Acá está. Lea. Dentro del término de 5 días contados a partir de la convocatoria antes mencionada, la ciudadanía y organizaciones sociales, de excepción de las y los postulantes, podrán presentar las impugnaciones relacionadas con la falta de probidad, idoneidad, incumplimiento de requisitos o existencia de las prohibiciones e inhabilidades establecidas en la Constitución, la ley y este reglamento. En otras normas, Carlos, se dice cuando se ha omitido o alterado información relevante para postular. Yo quería que me lo lea, porque la razón que han dado es que esas son irregularidades subsanables. O sea, si alguien falsificó un documento, entre comillas, se lo atribuyen a que se equivocó, a que no presentó el título 1, sino el título 2. Y si alguien se confundió con la firma, igual. Sí, pero yo te puedo presentar un diploma de que yo salí de Harvard y que fui presidente de la República Francesa también, pues. Y entonces, si eso no es cierto, ¿eso no te descalifica? No se puede impugnar por esa vía. Ya. Una cosa más. Yo le pedí que me esbozara una definición de probidad notoria. Usted, que además es un académico, no recurro a la definición teórica. ¿Qué es para usted probidad notoria? Es la ética. Mira, una cosa es la legalidad, prevista con los motivos taxativos de la ley, ¿no es cierto?, los numerales, y otra cosa es la ética. Para mí la probidad notoria es alguien que se pueda ver que no tiene un recorrido en donde, por ejemplo, ha pagado siempre sus impuestos. ¿En qué prohibición se dice que una persona que no ha pagado siempre sus impuestos de manera correcta pueda o no ser fiscal? El problema es que la ética resulta un concepto a veces individual y en todo caso demasiado subjetivo. Sí. ¿Usted es partidario de que en el reglamento que se haga próximamente haya una definición o un concepto, un referente sobre qué diablos queremos decir por probidad notoria? Sí, claro. Y además te tengo una gran noticia. De hecho, aquí te tengo un documentazo porque yo pedí cooperación internacional para que me ayuden a definir esos estándares. Y aquí te presento un documento que me llegó hoy, firmado nada menos que por el embajador de Estados Unidos, el embajador de la Unión Europea. Muéstralo a la cámara de allá. Embajador de Estados Unidos. Correcto, ahí, gracias. Embajador de la Unión Europea y la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en el Ecuador. Porque yo les pedí... ¿Y qué se comprometen a qué? A apoyar en el concurso uno, pero me da unos insumos. ¿Haciendo qué? En este caso, o sea, todo, yo voy a hacer que nos acompañen en todo, voy a pedir que nos acompañen. ¿Qué? Injerencia internacional, ¿qué tiene que ver los Estados Unidos y la Unión Europea aquí? ¿Ah, sí? Pero 3, al mismo tiempo ya no hay ningún imperialismo, aquí no nos estamos sometiendo a nadie. ¿Por qué? ¿Qué harían? ¿Serían observadores, veedores? Por supuesto. ¿Una comisión técnica que pero ahorita proponga parámetros? Ellos con esta carta me transmitieron una cantidad de parámetros internacionales para ver la ética y la idoneidad de los postulantes. Adicionalmente al compromiso de mandar una misión técnica, qué sé yo, ¿cómo le llamaríamos? Adicionalmente a eso, ya le mandaron referentes. Aquí está. Me mandan unos anexos bastante voluminosos con los criterios que a nivel internacional determinan quién es el mejor postulante. Qué bien. Qué bueno. Ya, porque muchas objeciones podemos tener a la Unión Europea y a los Estados Unidos. Pero si algo funciona ya, es la justicia. Si no, vean España, ¿ya? Y si no, vean los Estados Unidos.
aunque hay casos aislados excepcionales también y quienes se salen por las tranqueras, desde luego utilizando su poder o la farsa que nunca dura tanto tiempo. Probidad notoria es la virtud de un sujeto de ser reputadamente y públicamente honesto. Es decir, es alguien a quien ese atributo se lo reconoce de manera generalizada, mayoritaria, sino consensual y unánime. Un elemento más lo aportó aquí Leonardo Stack sobre este tema, para que vean que lo hemos seguido 2 semanas. La población, que la opinión pública esté pendiente de todo este proceso. Que sea un proceso que realmente transparente, que cumpla con todas las formalidades, que sea un reglamento coherente y que nos permita que el que gane sea efectivamente el mejor. ¿Cómo definir la probidad notoria? Evidentemente no puede ser de una manera tan limitante como la que se propuso, pero tampoco tan amplia que lleve solamente a santos a participar. Carlos, ya tuvimos, después de haber tenido una fiscal, o tener una fiscal que no se ha casado con nadie, que no le ha tenido miedo a nadie, y anteriormente tuvimos fiscales que estaban comprometidos con el poder de turno, que utilizaban a la fiscalía como una herramienta de persecución política o para salvaguardar la corrupción, sí es un tema que tenemos que invitar, o por lo menos hacerse presente en la academia, en las universidades, los juristas de renombre, justamente especializados en este tipo en derecho penal, en derecho constitucional, y crear un reglamento o ser frente al reglamento que nos cubra a todo el Ecuador, porque si esto sale mal nos perjudicamos todos. Y lo pongo ahí porque aparte de pedir la asesoría o consultoría o acompañamiento, como le llaman, así hablan los tecnócratas, el acompañamiento de la UE y de los Estados Unidos. Y Naciones Unidas. Y Naciones Unidas, perdón. ¿Ya? ¿Podría usted convocar a todos esos estamentos que habla ahí el abogado Stack, a la academia, a los ciudadanos, a los abogados del libre ejercicio, a los colegios de profesionales, al acompañamiento de este proceso? Lo voy a hacer y me comprometo aquí frente a todo el mundo. El problema es que yo quería que eso se haga también con la construcción del reglamento. No, es para la construcción del reglamento, por supuesto. No nos queda tiempo, Carlos. ¿Cómo que no nos queda tiempo? ¿Es inevitable la sesión del martes de las 3? No, por supuesto que no, pero la mesa técnica para ya evaluar los borradores es de lunes. ¿De quién integra la mesa técnica? Miembros de las consejerías y nosotros mismos, yo mismo personalmente voy a ir. Pero mira. ¿Y miembros de la consejería? Miembros de las consejerías. O sea, ustedes designaron delegados o propusieron expertos. Sí, claro. ¿A quién propuso usted? Voy a ir yo. Ok. Voy a ir yo. Yo con mi pechito. ¿Quiénes son estos brujos ilustres que de aquí al lunes ya tienen una posición del reglamento? Bueno, se logró negociar en esa sesión del Pleno que haya más días, porque el señor Verduga quería que eso ocurra de miércoles a viernes. En 48 horas construir todo el reglamento. Ok. Ya ven ustedes el peligro al que estamos expuestos. Y ya ven ustedes lo que tienen que hacer, más allá de ser espectadores, convertirse en protagonistas. Si no lamenten después que cuando lancen un vehículo contra un par de delincuentes que los asaltaron, el que vaya a la cárcel sea el que se defiende y no el delincuente que ataca. Lo único que reitera la mayoría es el CPCC se debe eliminarse. Y hasta que eso ocurra, van a permitir o resignarse a que ejerza su inmenso poder con una mayoría rearmada por el correísmo. Todo reclamo queda en la prensa solamente. Si los sectores democráticos en general se rinden, todos, el país se lo toma el crimen organizado. Así que reaccionen, todos. Les recuerdo que en los Estados Unidos, aparte de todas las redes sociales, plataformas, porque la comunicación es planetaria ahora, no solamente local, los pueden seguir por una cablera que se llama Macro Digital. La mayoría de suscriptores son ecuatorianos, 12,000, 14,000, solo allá se conectan a la hora del programa, luego muchos más lo ven después, pero en el Ecuador, Macro Digital también sale en Colorados Visión, en Supercable, en VVTV, en definitiva, Santo Domingo, Loja, Galápagos, entre los que recuerdo. Para poner las cosas en contexto, porque algunos puede que se hayan perdido este tema en la semana, dado que otros cobraron prioridad también, Patricio Díaz en Ecuavisa
describió recién así el estado de las cosas. Las tensiones por la designación del nuevo fiscal general se hicieron evidentes en el Consejo de Participación Ciudadana. No voy a permitir que ningún mamarracho me venga a faltar el respeto en este cuerpo colegiado. El consejero Augusto Verduga, cercano al correísmo, respondió así al consejero Juan Guarderas por las críticas a su proyecto de reglamento para reemplazar a la fiscal Diana Salazar. Guarderas cuestionó que el parámetro para definir probidad sea que no tengan sentencia ejecutoriada. De una postura narco a la Fiscalía General del Estado. Su reglamento permitiría que haya narcopostulantes a la Fiscalía General del Estado. Permítame, yo no le he insultado y tampoco le he interrumpido. El consejero también cuestionó que el proyecto provenga de uno de los precandidatos del correísmo a la presidencia. Estamos ante un abismo mortal de que haya un partido político que controle el concurso de la Fiscalía General del Estado. Mucho cuidado, te crees el adalid de la lucha contra la corrupción y no eres más que un pigmeo del gobierno nacional. Verduga insistió a sus colegas en que el reglamento debía ser aprobado lo antes posible. Sin embargo, le recordaron que este miércoles se incorporó Yasmín Enríquez como nueva consejera en reemplazo de Michelle Calvache y necesitaba tiempo para revisar la propuesta. Yasmín Enríquez se ha comportado en las primeras votaciones como otra correísta. Entonces, a pesar del pataleo, todo está perdido. No, para nada. ¿Por? El que se cansa pierde, Carlos. Nosotros no podemos cerrar a Lanford de irnos solamente porque vemos un escenario malo. A mí no votaron por mí para que yo vaya a intentar una vez. Me votaron por mí para que yo intente todos los días del puto año. Michelle Calvache se cansó. Se dio cuenta de que era inútil todo su sacrificio, aceptó una propuesta que fortalece a Jan Topic y los dejó a ustedes fregados. No, yo no lo creo así. Son 2 de 7. No, pero a ver, con Michelle Calvache yo he tenido unas discrepancias enormes. Y ya te cité el tema del Consejo Nacional Electoral. Ella votó con el correísmo para que no haya el concurso. Y ella defendió mi tesis de que tienen que los suplentes asumir la postura de los titulares en el Consejo Nacional Electoral hasta la mañana mismo, en donde se anunció que ella iba a ser la vicepresidenta de Jan Topic. Es decir, la jugadora estaba protegiendo al árbitro antes del partido. ¿Cómo se puede salvar este concurso para fiscal general? Bueno, hay un tema que es fundamental, Carlos. Es decir, arrancar bien, arrancar de nuevo. ¿Cómo? No solo. En este concurso, Carlos, y eso es muy importante que todo tu público y que el país lo tenga claro, aquí en este concurso posiblemente vaya a haber mucha violencia, porque es la joya de la corona. ¿Y qué pasa si un postulante número 1, el principal postulante, es un postulante limpio y el número 2 es un postulante narco? No corre vida. Limpio, por Dios, para que el narco suba. 1. 2. Los comisionados ciudadanos. La Comisión Ciudadana de Selección. Ahí puede correr harta plata y si no es plata, plomo. Okay. Entonces, ¿y los consejeros? Entonces, en este concurso, lo primero que tenemos que pensar es que este concurso puede ser enormemente violento porque se juega el futuro de la estabilidad de los grupos de delincuencia organizada en el país. Ahora está mejor entendido. Queden ofrecerles una opinión de Ramiro García Falconi, pero será cuando volvamos. Les recuerdo que estamos tratando con Juan Esteban Guarderas, consejero del CPCCS. ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa en el CPCCS? Lo único que reitera la mayoría es el CPCCS debe eliminarse. Y hasta que eso ocurra, van a permitir o resignarse a que ejerza su inmenso poder con una mayoría rearmada por el correísmo. Todo reclamo queda en la prensa solamente. Si los sectores democráticos en general se rinden, todos, el país se lo toma el crimen organizado. Así que reaccionen, todos. Emitimos desde los estudios del canal 24/7. Les recuerdo que en Extreme TV Cable es canal 3, en Claro TV es canal 9, en Divinet canal 12 y en Data Televisión es canal 99. Ramiro García Falconi, en una reciente presentación de Coavisa, advirtió lo que significa el concurso para fiscal general de la Nación. Ahora van por la joya de la corona, porque el presidente del Consejo de la Judicatura que acaban de elegir es un presidente para 6 meses. Ahora van por la Fiscalía General del Estado para 5 años y por el Consejo de la Judicatura para los próximos 5 años también. Eso es lo que realmente le importa a la criminalidad organizada. Los méritos académicos, la solvencia que demuestren los candidatos en su fase de oposición. Eliminar, por ejemplo,
la fase oral de examinación, me parece completamente un error. Gran parte, por no decir el 90%, de la actividad procesal que realiza la Fiscalía General del Estado, la realiza en audiencias y bajo modalidad oral. Todo dependerá cómo funcione esta nueva mayoría, si es que existe esta nueva mayoría, que me parece que, como usted señalaba al prologar esta entrevista, viene muy envalentonada después del triunfo que obtuvieron pues con la selección del presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces ahora el Consejo de Participación Ciudadana pues quiere ir un paso más adelante y va por el premio mayor, que sin duda es la Fiscalía General del Estado. Cuando afirma, como usted señalaba, se refiere a Lenin Artieda en contacto directo de Coavisa. Quiero tomar esta última parte. El reglamento que pretendieron aprobar, ¿elimina la prueba oral? Sí, Carlos, y estuvo fantástico Ramiro García ahí porque es justo lo que te tengo aquí. Te lo leo. Artículo 37 del reglamento. La fase de oposición contendrá la prueba escrita de evaluación de conocimientos en las áreas descritas en el presente reglamento tendrá un puntaje máximo de 50 puntos. Punto final. Es decir, toda la fase de oralidad está luego. Es decir, que si le soplan las preguntas a los concursantes y viene una persona que no ha estudiado, pero sabía ya lo que les iban a preguntar, y viene y gana, ¿cómo le pescas después? ¿Cómo le pescas después? Esa fase de oralidad es importantísima porque además ahí se puede medir el aplomo de las personas. Hay algo que me llama la atención. Esto está eliminado. Siendo esto tan torpe, tan absurdo, de paso la oralidad no mide su capacidad oratoria, tampoco necesariamente su capacidad argumental verbal. Tiene mucho que ver con que los fiscales acusan verbalmente primero, pero segundo, con ver la solvencia del manejo de casos y conocimiento, que solo ahí puede saberse si es cierta y sólida, por lo que advierte el abogado Guarderas. Las preguntas se las pueden decir, las cosas se pueden memorizar, pero su capacidad de responder y exhibir lo que sabe, difícilmente. Hay algo que a mí me intriga. No entiendo, después de conocer más los interiores, las interioridades de esta cuestión, ¿cómo tienen la audacia de plantear esto tan desembosadamente y creen que puede pasar? ¿Qué permite ese cinismo, esa seguridad? ¿Cómo saben que Guarderas dice, véralo, acolita y punto, aquí hacemos lo que nos da la gana? ¿De dónde viene esta cuestión? A mí también me sorprende, Carlos, porque el correísmo siempre ha sido súper tímido. No, ellos son descarados. Pero por supuesto, porque la impunidad vuelve descarado. Si a un niño pequeño tú nunca le corriges, ese niño se vuelve una persona que piensa que nunca se le va a castigar. Eso ha pasado con el correísmo. Eso pasó con los jueces. Por eso los jueces permitían todo. Entonces la pregunta sería, ¿usted cree que alguna vez podría el correísmo ser tímido? Por supuesto que no. Ellos piensan, además, ellos creen que el poder se les es debido. Ellos se creen dueños del poder. ¿Cómo así se les va a quitar la fiscalía? Si ellos son los dueños del país. A Rafael Correa, ¿cómo le van a quitar la fiscalía? ¿De dónde una vergüenza aquí? Frases para enmarcar la impunidad de la que han disfrutado hasta ahora, salvo casos excepcionales que además quieren y pueden revertir, es lo que les hace tener ese nivel de descaro, de cinismo y de celeridad. Les pregunto a ustedes, porque de mí no depende, de 2 o 3 tampoco, menos de él. ¿Lo van a permitir? Con las reflexiones finales de Juan Esteban Guarderas, volvemos. Lo único que reitera la mayoría es el CPCCS debe eliminarse. Y hasta que eso ocurra, van a permitir o resignarse a que ejerza su inmenso poder con una mayoría rearmada por el correísmo. ¿Todo reclamo queda en la prensa solamente? Si los sectores democráticos en general se rinden, todos, el país se lo toma el crimen organizado. Así que reaccionen, todos. No se pierdan el programa del domingo, es una sorpresa y como tal no se las puedo anticipar. Si no, deja de serlo. Cerramos con una reflexión de Juan Esteban Guarderas sobre el tema principal que nos ha convocado aquí, lo que pasa en el CPCS, pero sobre todo la gravísima responsabilidad que tiene en este momento de elaborar un reglamento digno para el concurso de fiscal y enderezar una serie de otros temas como el del CNE, que algún rato sin duda trataremos en detalle porque es inminente y es urgente. Abogado. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es
de la ciudadanía, no de los partidos. Y el que se cansa pierde. Repito, el que se cansa pierde. Si las personas que ven este programa piensan que la institución es ajena a sus intereses, están mal. Aquí no podemos soltar ni medio milímetro, porque si nosotros, la ciudadanía, soltamos este espacio, se lo toman los corruptos. No solo los correístas, los populistas y los grupos de delincuencia organizada. De este organismo, tú lo has dicho, depende un sinnúmero de instituciones claves para el bienestar del Ecuador. No podemos, las personas que me escuchen, no podemos soltar este espacio. Jamás, ni un solo día. Quiero concluir primero agradeciéndole al consejero. Y segundo, destacando su decisión de seguir a pesar de un revés o una equivocación. De repente fue un acierto, para mí no. Frente a lo cual, a pesar de mi admiración y de mi amistad, fue más duro que de costumbre, justamente por mi admiración y mi amistad. No me defraudó, no me decepcionó, me sorprendió, me irritó, me indigné. Pero reconocí, como ojalá reconozcan ustedes, que los políticos nuevos especialmente, y sobre todo si son honestos como él, no son infalibles. Estamos aquí atrás de seres inexistentes, perfectos, sin ápice de posibilidad de equivocarse o de confundirse. Bueno, si al primer error o resbalón de alguien, si es que lo cometió, y a mi juicio sí lo cometió, lo quitamos del tablero, lo eliminamos. Y descalificamos todo lo que hizo antes y todo lo que está haciendo ahora. Estamos conspirando contra todo lo que queremos decir y cambiar. Una generación de viejos políticos corruptos por una nueva que sin embargo son inexpertos. La experiencia se adquiere con el tiempo. La sabiduría también. La honestidad no. Es innata en el ser humano, en sus valores, en su formación, en sus características, está en su ADN. Y desde ahí veo que, superado el golpe, ha vuelto por sus fueros para destacar temas como este y como otros en agenda. No lo dejen solo. Ya lo castigamos, entre comillas, suficiente. Ya lo censuramos bastante. Ya lo reprobamos acremente. ¿Qué queremos? Que un nuevo político, una nueva generación que incursiona en política sea pluscuamperfecta, o que aprenda de sus errores o por lo menos capitalice su experiencia. Eso es vital también en esta fase en la cual estamos atrás de que el único gran avance que ha habido en la lucha contra la corrupción, la ocupación de la Fiscalía por parte de una persona digna, competente, valiente, todo lo demás, pero principalmente digna, no sea reemplazada por Galo Chiriboy y compañía. Si eso no ocurre, ustedes son los responsables. Yo he cumplido mi parte y es la suya. Hasta el domingo.